Buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia de tercer semestre, Grupo 1. En esta ocasión, en la materia de nutrición animal impartida por el doctor Del Razo Rodríguez Óscar Enrique, venimos a presentarles nuestro proyecto integrador, con el tema porcinos. Equipo número 6, integrado por Carballo Tellez Montserrat, González García Lisset Karim, Isla San Agustín Gabriela Madaí y Rebollar García Jorge de Jesús. Planteamiento del problema. Carmen es una abogada que quiere volver a poner en marcha el negocio que durante mucho tiempo fue el sustento familiar. Se trata de una granja porcina ubicada en el estado de Hidalgo, la cual estaba a cargo de su padre, por lo que ella tiene muy poca experiencia en la crianza de cerdos, aunque ella está dispuesta a aprender y recibir asesoría para así lograr su objetivo y hacer que la granja sea redituable como hace años. De acuerdo a su presupuesto, ella cuenta con el dinero suficiente para la compra de 30 cerdas y un semental. Su intención es dedicarse a vender lechones. Cuando hablamos de requerimientos nutricionales, sabemos que estos varían de acuerdo a la etapa en la que se encuentren los cerdos. Cuando nos referimos a cerdas gestantes, estas requieren de alimentos cuyo valor nutritivo sea de 3.200 kilocalorías de energía digestible y de un 14% de proteína cruda. En cerdas lactantes, debemos proporcionar una ración o un alimento concentrado que suministre todos los nutrientes necesarios, proteína al 15% y energía digestible 3.300 kilocalorías por kilogramo. Cuando hablamos de cerdas secas y reproductores, se debe suministrar más alimento. Igualmente, cuando los reproductores tienen mucho servicio, se debe aumentar el suministro de este. En cuanto a cerdas gestantes, el porcicultor debe iniciar lo más pronto posible el suministro de alimento al lechón para lograr el mayor peso posible al destete. Por lo tanto, debe suministrar un alimento con 22% de proteína y 3.500 kilocalorías de energía digestible. En importancia nutrimental nos habla que un nutrimento es el elemento orgánico o inorgánico que se necesita para sobrevivir, producir carne y reproducirse. Unos se requieren en mayor cantidad que otros, pero también se sabe que todos son importantes y la falta de uno solo afectará a los rendimientos productivos de los cerdos. Las necesidades nutrimentales del cerdo se parecen a las del ser humano, ya que conlleva fases del ciclo vital como lo son berraco y cerda de cría, gestación, lactación, predestete y postdestete. En la importancia nutrimental nos habla de lo que es la energía, que es la fuerza que permite que todos los nutrimentos se utilicen eficientemente. Estos provienen de carbohidratos, proteínas y grasas. La energía se puede presentar en forma de energía digestible o energía metabolizable. En la importancia nutrimental también vienen las proteínas, las cuales son formadas por aminoácidos. Existen de dos categorías, las no esenciales y las esenciales, donde entra la lisina, metionina, triptófano y treonina. Su función es mantener la vida del animal, la producción de carne y leche, la digestión de alimentos, la reproducción y dar resistencia al cerdo contra enfermedades. También se cuenta con vitaminas, las cuales son sustancias orgánicas que intervienen en funciones metabólicas y en otras múltiples funciones que le permiten al cerdo sobrevivir. Estas se clasifican en dos categorías, las cuales son solubles en grasas, que se forma con vitamina A, D, E y K. Y la segunda categoría, que es las solubles en agua, que es el complejo B formado por la tiamina, piridoxina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina B12, biotina, ácido fólico, colina y vitamina C. Otra fuente
de importancia nutrimental son los minerales, los cuales son elementos inorgánicos, que cuentan con dos funciones importantes. La primera de ellas es la estructural, que es la formación y constitución de los huesos. La segunda es la metabólica, que permite la utilización eficiente de nutrientes. Clasificados en dos categorías, que son macroelementos, que lo conforma el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el azufre, el cloro y el sodio, y los microelementos, que son hierro, selenio, cobre, manganeso, yodo y zinc. Los ingredientes que utilizamos para las raciones de dietas en las diferentes etapas fueron alimentos energéticos como lo son el maíz nacional, el sorgo blanco y el centeno nacional. Alimentos proteínicos como la harina de soya y la harina de algodón. Alimentos fibrosos como lo son la cascarilla de avena, la hoja de olivo y el orujo de uva. Y finalizamos con la fuente de calcio y fósforo, que es la harina de huesos. En esta parte mostramos una tabla de aporte nutricional donde se encuentran todos los ingredientes utilizados o seleccionados y la humedad, materia seca, cenizas, proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, calcio, fósforo, energía digestible y energía metabolizable. En cuanto a recomendaciones de uso de cada uno de los ingredientes antes mencionados, tenemos referente al maíz nacional. En monogástricos, la gelatinización del almidón no parece afectar su digestibilidad. No se debe hacer un molido demasiado fino, ya que la molienda del grano es beneficiosa en cerdos. En cuanto a centeno nacional, no se debe mezclar con cornezuelo. El sorgo blanco no se debe consumir en niveles excesivamente altos. No se debe moler excesivamente el grano y tiene altos porcentajes en el pienso que dan lugar a canales de mayor calidad. El orujo de uva tiene un valor energético, pero depende en gran parte de la eficacia del proceso de separación. En harina de soya se descascarilla parcialmente para elevar su valor nutritivo en piensos de lechones. La cascarilla de avena se utiliza para diluir la concentración energética de la dieta y reducir problemas de estreñimiento en piensos de acabado de cerdos y para cerdas gestantes. La hoja de olivo, unido al alto contenido en polifenoles, resulta en una baja digestibilidad en todas las especies animales. La harina de huesos es palatable y fácil de conservar, pero tiene un valor energético notablemente inferior, y la digestibilidad pépsica puede verse comprometida. Ahora vamos con los límites de los alimentos que se utilizarán para la dieta de los cerdos, donde se incluyó el maíz, el sorgo blanco, el centeno, la harina de soya, la harina de algodón, harina de huesos, cascarilla de avena, hoja de olivo y el orujo de uva, donde nos menciona que el maíz tiene para prestarte inicio, gestación y lactación tiene un límite de libre, o sea que se puede dar en todas las etapas sin ninguna restricción. Solo en porcinos de cebo es solamente un 40%. El sorgo en prestarte es el 0%, en inicio el 12%, en cebo 45%, al igual que en gestación, y en lactación solo el 40%. El centeno se puede usar en prestarte el 0%, en inicio un 8%, en cebo 20%, en gestación 10%, en lactación 12%. La harina de soya en prestarte puede ser con un límite libre. En inicio un 40% y en cebo, gestación y en lactación también el límite de la harina de soya es libre. La harina de algodón se puede usar solamente en cebo en 5%. En prestarte, inicio, gestación y lactación no se debe de usar. La harina de hueso en prestarte es solamente a un 1%. El inicio en 3, en cebo en 5, en gestación en 5, en lactación en 5.
En la cascarilla de avena, en prestarte es recomendable el 0%, en inicio el 2%, en cebo el 1%, en gestación el 5% y en lactación el 4%. La hoja de olivo solamente es recomendada un poco en lactación con un 2%. En las demás etapas no es recomendable utilizarse. Y el orujo de uva también, solamente en gestación y con un 2%, en prestarte, inicio, cebo y lactación un 0%. Recordemos que al hablar de prestarte estamos hablando de menos de 28 días de edad del animal. En inicio es de un 28 a 70 días. En cebo es cuando tienen más de 70 días, pero es cuando se van a utilizar para lo que viene siendo la engorda del ganado porcino. En gestación es cuando están cubiertas por el berraco y en lactación cuando están con los cerditos. Los precios que manejamos y encontramos por fuentes de forrajeras es que el maíz, la tonelada está en 4,150. Ahí varía un poco porque puede llegar hasta los 5,000, 6,000 pesos. El sorgo está en 3,564. El centeno nacional está en 8,000. La harina de huesos, esa sí es un poco cara, que está en 12,696. La harina de algodón está en 6,771. La harina de soya en 6,000. El orujo de uva en 7,433. La cascarilla de avena en 6,348. Y la hoja de olivo está en 6,723. Estos precios se vienen manejando por tonelada. Bueno, de acuerdo al plan alimentario de las cerdas en gestación, sabemos que el efecto negativo de una alimentación deficiente repercute en los rendimientos reproductivos. Existen 3 métodos generales de la alimentación. El uso de alimento balanceado, que está compuesto de una combinación de granos, de fuentes de proteína, de subproductos agroindustriales, de vitaminas, minerales y aditivos. En cuanto a composición de tiene un 14% de proteína, un 0,65% de lisina, 0,90% de calcio, 0,40% de fósforo aprovechable y 2,8 a 3,0 mil calorías por kilogramo de energía metabolizable. En cuanto a recomendaciones, tenemos que suministrar el alimento en 3 etapas, con el fin de que se utilice más eficientemente, se evite una mayor mortalidad embrionaria, se recupere el tejido corporal perdido y se obtenga un lechón de un mayor peso al nacimiento. Cuando se combinan 2 subproductos agroindustriales, se incorpora a la dieta la mitad del valor mínimo recomendado de cada producto. Los alimentos altos en humedad son una práctica común en zonas tropicales, más un suplemento de proteína. Los productos más utilizados son el banano, la yuca. El consumo óptimo de este suplemento es de 1 kilogramo por cerda por día. La alimentación durante esta etapa es la más importante del acto de cría por la alta demanda de nutrimentos para la producción de leche y el problema de bajo consumo de alimento en zonas con temperaturas ambientales mayores a 25 grados. Si son primerizas, o sea de 5 a 6 kilogramos por día, si son adultas de 6 a 7 kilogramos por día. Este total de alimento debe ser repartido de 4 a 6 veces y en zonas cálidas dándolo a las horas más frescas y durante la noche. Una dieta para cerdas lactantes está formada por fuentes de energía, proteína, vitaminas, minerales y aditivos. Los subproductos agroindustriales como el arroz, el trigo, caña deben usarse con limitación en dietas para cerdas en lactación. Se debe utilizar solo un subproducto a niveles no mayores de un 5% de ración para no reducir en el nivel energético de la misma. El nivel de grasa en la dieta dependerá del nivel de energía que desee y las mejores respuestas se han obtenido en unos niveles de 5 y 8%. El nivel de sal en dietas de cerdas lactantes está establecido en 0,5%.
La alimentación de lechones empieza a los 10 a 12 días de nacidos con la introducción de pequeñas cantidades de alimento en las parideras para así adaptarlos a una alimentación sólida al momento del destete. Cuando los destetes son a los 28 o menos días, se utilizarán 3 tipos de dieta, mientras que si la edad del destete es mayor a 28 días, el programa de alimentación deberá ser de 2 fases o dietas. La fuente principal de energía que se utiliza es el maíz. La dieta debe ser complementada con una fuente de aceite de alta calidad. El más recomendable sería el de coco, pero por facilidad de obtención se utiliza mejor el de soya. El nivel de aceite varía de un 4 a un 6% en la dieta. Se recomienda como fuente de energía un producto que no suministre lactosa. Este puede ser el suero de queso deshidratado o un buen reemplazador de leche. El nivel de utilización varía de un 5 a un 30% según el nivel de lactosa que se quiera satisfacer. Finalizamos el plan alimentario con los berracos o sementales. La mayoría de las granjas porcinas carecen de un programa específico de alimentación. Entonces, depende de la condición corporal del animal, incrementándose o disminuyéndose la cantidad de alimento suministrado, según el berraco o semental esté pesado o liviano. Las razones son la facilidad, el bajo costo de alimentación y, por supuesto, que la falta de información que contraindique esta práctica. Un sistema óptimo de alimentación permitirá alcanzar su máximo potencial genético, mantenerse en un estado óptimo de salud y maximizar su eficiencia reproductiva relacionada a la cantidad y calidad del semen. El berraco en crecimiento contiene una mayor masa de tejido magro y esquelético que las hembras y los machos castrados. En cuanto a las etapas de alimentación, jóvenes de los 50 kilogramos hasta los 8 meses de edad suministra la dieta de reemplazo en cantidades de 2 a 2.5 kilogramos por día y en adultos 2 a 2.5 kilogramos por día, pero de la dieta de cerdas gestantes. El día que el animal está en monta se debe incrementar un 25% de esa cantidad y utilizar una alimentación de frutas más un suplemento de proteína en forma similar al de las cerdas gestantes. Como conclusión tenemos que la alimentación tradicional da buenos resultados, pero estos se obtienen a un plazo mucho más largo que el planificado. Es más barata siempre y cuando nosotros tengamos las fuentes de producción de alimentos. También se verificó que una alimentación tradicional no aporta todos los nutrientes necesarios. No todos los animales de raza porcina están acostumbrados a este tipo de alimento, por lo que muchas veces al alimentarlos con este alimento pierden su peso. La alimentación tradicional es más utilizada por personas del campo que alimentan a 1 o 2 cerdos y no a un criadero. Los cerdos que son alimentados con comida tradicional tienen una carne con un sabor diferente a los cerdos que son alimentados con alimentos balanceados. Los cerdos alimentados con comida tradicional pueden ser más propensos a sufrir enfermedades debido a su bajo contenido proteico. No todos los cerdos alimentados con comida tradicional adquieren un peso y aporte adecuado. No todos los cerdos alimentados con comida tradicional son criados en condiciones adecuadas. La mayoría de estos cerdos son de raza criolla y se ha observado que este tipo de alimento predomina a nivel casero, poco tecnificado y con pocos animales, no en explotaciones de mayor escala.